Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo les va? De nuevo, para continuar con esta manta hermosa, tenemos un punto nuevo. Hoy voy a ver si puedo hacer 2 puntos y en la semana voy a hacer otros 2, así terminamos lo más rápido posible esta manta hermosa. Hoy vamos a hacer un punto muy bonito, calado, que se hace rapidísimo, y luego viene otro precioso que es en relieve. Lo que les quería contar, que me quedó el otro día y quizás les vaya dando algunos datitos más, es que yo elegí acrílico, pero les conté que los materiales cada una va a elegir a su gusto y pH de verdad, pero hay lanas naturales maravillosas, hay lanas puras o hilos de algodón muy lindos, muy delicados, que también los pueden elegir obviamente. Lo que pasa es que por lo general están muy caros y la idea es que todo el mundo pueda hacer una manta, porque una manta tejida los costos son carísimos siempre, y aunque la hagamos con acrílico como las hago yo por lo general, yo tengo mantas de más de 10 años cuidando el material. Es muy noble, es muy lindo, es muy lavable, porque muchas veces uno quiere esas lanas puras, hermosas, sí, son la verdad realmente preciosas, pero en la Argentina que vivimos hoy es un poco complicado, y la idea es que todo el mundo pueda hacer una de estas mantas, que son realmente piezas únicas. Y a mí me gusta emplear todo tipo de material, pero bueno, por lo general elijo lo que el común denominador elige para tejer y para trabajar. La idea es poder lograr un trabajo maravilloso con el material que tengamos, y si tenemos en casa, esta manta es ideal para aprovechar todos esos restos y implementarlos y ir combinándolos con colores. Aunque sean pocos colores, al tener una variedad de puntos podemos combinar y hacer un trabajo precioso. Bueno, eso era lo que tenía ganas de contarles, y ya arrancamos con 2 puntitos más, y en la semana algunos más para que vaya rápido este trabajo. Bueno chicas, vamos a tejer. Bueno, este es el punto precioso que vamos a hacer hoy. Este es el lado del frente, y aquí vamos a comenzar. Este es más caladito, como este es más cerrado, voy a combinar este un poco más caladito y el próximo que viene un poquito más tupido. Es muy fácil. Voy a emplear 3 colores. Ustedes ya saben que van a emplear los colores que quieran, los que más les guste, y les cuento. Vamos a empezar con una cadena, o unas 3 cadenitas con una vareta vendría a ser. Le vamos a dar la altura de una vareta con 3 cadenas. Vamos a separar una vareta de otra con una cadenita al aire. Tomamos hebra, vamos a saltar una vareta de base y en la próxima pinchamos y hacemos la vareta. Esto va a ser toda la hilera de la misma forma. Hacemos una vareta, una cadena, saltamos una vareta de base y pincho en la próxima, y ahí vuelvo a hacer una vareta. Súper fácil y más que rápido. Bueno, ustedes van a hacer toda la hilera de su manta, o si alguna está haciendo una muestra, de la muestra. Yo voy a hacer muestras para después aprovecharlas, y con tramos de estas muestras quiero hacer un almohadoncito. Entonces voy a aprovechar todas estas muestras que tengo y lo voy a utilizar haciendo juego con esta mantita. Bueno, aquí llegamos al final para mi muestra, pero ustedes, si lo hacen en la manta directamente, hacen así: una vareta, saltan una de base, una cadena que las va a separar una de otra, así toda la hilera. Cuando llegamos al final, cortamos la lana, el hilo, el material que estén utilizando.
vamos con la segunda hilera. La segunda hilera, en este caso voy a utilizar un verde musgo. Vamos a hacer arquitos de punto bajo, cadena y punto bajo. Para las principiantes les cuento 3 cadenitas, que es la altura de nuestra primer vareta. Vamos a tomar hebra por detrás, hago una cadenita y aquí mismo pincho, vuelvo a tomar hebra y cierro mi punto bajo, mi primer punto bajo. Recuerden que yo lo llamo de esa manera, ¿no? Hay gente que lo tiene por medio punto, pero para mí toda mi vida fue punto bajo y así será, por lo menos para mí. Este punto bajo, hacemos una cadena al aire y en la vareta que sigue hacemos otro punto bajo. Esta hilera se trata de estos puentecitos. Simple, viene muy simple este punto y la verdad que queda precioso. Le da aire al tejido porque ya habíamos hecho una vuelta de puntos más bien cerrados y esta vuelta, este conjunto de puntos va a formar algo más caladito. Aquí ya terminamos, última cadena al aire y en mi última vareta el último punto bajo. Hago una cadenita más para cortar y termino esta hilera. Cortamos. Luego todas estas lanitas las vamos a ir escondiendo. Así nos queda la hilera de puentecitos. Continuamos con un nuevo color. Esta tercera hilera yo voy a emplear este rosa, un rosa bebé, un rosa clarito. Y vamos a pinchar sobre el punto bajo, ahí mismo vamos a hacer otra vareta. Recuerden que para la primera vareta yo levanto 1, 2, 3 cadenas. Y aquí, en el primer arquito que hicimos de la hilera anterior, vamos a hacer 2 varetas juntas. Las vamos a cerrar juntas y las pinchamos en el mismo lugar. Hacemos así, pasamos por el arquito, dentro del arquito, no por debajo donde están las varetas, sino dentro del arquito, traigo la hebra, recuerdan para las principiantes, cerramos 2 y esta vez no vamos a cerrar 2 para terminar la vareta, vamos a volver a tomar hebra, vuelvo a pinchar dentro del arquito, traigo mi hebra y vuelvo a cerrar estos 2. Ahora me encuentro con 2 varetas a medio terminar. Entonces, tomo hebra y cierro estas 2 varetas más la primera que tenía. Ahí. Ahora hago una cadenita y me voy al arquito de al lado. Mientras tanto me voy llevando esta lanita y la voy escondiendo. Ahí va de nuevo. Tomo hebra, paso por dentro del arquito, traigo mi hebra hacia adelante y cierro media vareta. Vuelvo a tomar hebra, paso por dentro del arquito, traigo y vuelvo a cerrar estos 2 aritos y hago media vareta más. Vuelvo a tomar hebra y cierro todo junto. Una cadenita y me voy de nuevo al otro arquito. Y miren qué bonito que queda este punto. Así va a ser toda la hilera, súper fácil. Hasta ahora es un punto muy rápido de tejer y muy fácil. ¿Ven? Y la verdad que le da altura enseguida. Y les puedo asegurar que esta manta la vamos a hacer muy rápido. Sé que hace mucho calor en muchos lugares, pero bueno, es un ratito que nos dedicamos y seguramente que o la destinamos para nosotras o la destinamos para alguien que queremos, o muchas mujeres trabajan vendiendo estos tejidos y les puedo asegurar que los aman. Todo el mundo ama este tejido crochet. Bueno, cierro la última, hago mi última cadenita y aquí sobre la vareta y sobre el punto bajo, aquí sobre el punto bajo, tomo mi última vareta y termino esta hilera. Cierro y una cadenita más para cortar esta lanita. Miren, rapidísimo. Para la cuarta hilera retomamos el verde y nuevamente vamos a hacer los arquitos. O sea, cuento desde la tercera cadena, que es
la cabecita de mi primer vareta, vuelvo a sacar hebra, hago la cadenita, introduzco nuevamente la aguja, saco hebra y hago mi primer punto bajo. Tiro para ajustar y nuevamente una cadenita, y aquí vamos a saltar hasta el medio de estos dos puntos. Entre medio de estos dos, aquí yo voy a hacer mi punto bajo, ahí. Y ahí termino el primer arquito. Ven que coincide con el de abajo. Así toda la hilera. Una cadena al aire, introduzco por entre medio de estos dos puntos y hago el punto bajo. Cadena al aire. Recuerden de que la cadena, en realidad todos los puntos, pero la cadena sobre todo porque tiende a ajustar, háganla flojita. Para que no nos ajuste el tejido que quede flojo, que quede soufflé, sino muchas veces por apretar demasiado, los tejidos quedan demasiado tensos y la verdad no se pueden apreciar. ¿Ven? Tiene que quedar suavecito. Una cadenita flojita, si la tenemos que destejer y volver a tejer, hagámoslo porque vale la pena. Última cadena y sobre la última vareta hacemos el último punto bajo. Una cadenita más para cortar y se termina esta hilera. Y la última hilera, nuevamente repito el color amarillito y vuelvo a hacer estos arcos, vareta, cadena, vareta. Se los voy a hacer, pero ya lo hicieron en la primera hilera, así que muy fácil de repetir. Tres cadenas, una al aire y la vareta. La vareta la vamos a pinchar sobre el punto bajo. En esta íbamos saltando varetas porque teníamos otro punto, pero en este caso nos tocaría pincharla sobre el punto bajo del arquito anterior. Es un punto precioso, una combinación que queda muy bonito entre lo que es el punto en sí, que es fácil, y los colores. Queda muy bonito. Son colores hasta ahora suavecitos. Aquí estoy con la última vareta y nuevamente vuelvo a cortar. Esto es todo. Este es el punto de esta segunda parte de la manta. Miren qué bonito, y yo ya lo hice aquí. Ven cómo queda. Queda precioso. Y hasta ahora eran 15 centímetros. Sí, 15 centímetros. Teníamos casi 10 aquí y 5 aquí, ya van 15. Rapidísimo. Vamos con el otro. El próximo punto, después de este tan bonito, el que viene, alucina. Es hermoso. Vamos a hacer una hilera toda de varetas. En este caso, elegí este verde. Es un verde más bien fuerte, un verde, parece verde pasto, verde sapo. Bueno, en estas tres cadenitas, recuerdan, para las principiantes vamos a empezar la primera vareta con 3 cadenas como siempre, y entre vareta y vareta que habíamos dejado una cadena, vamos a pasar por dentro y vamos a hacer la próxima vareta. Luego la próxima pinchamos sobre esta vareta, la que estaba la anterior, la que viene en el arquito este de la cadenita. Así toda la hilera. Bueno, terminamos con esta muestra y toda la hilera de varetas. Terminamos aquí, hago última cadenita para cortar y hacer el nudo, y con esta ya por ahora la dejamos de lado, terminamos. Y voy a iniciar este punto, que es una flor, con este color. Ahora vamos a comenzar con esta hilera. Nuevamente vamos a tomar aquí, desde la primera vareta, hacemos otra vareta. La primera con 3 cadenitas y hacemos 2 más. En esta muestra me van a entrar 2 flores, pero a lo largo de la manta entran unas cuantas. Bueno, aquí tengo 3 varetas. En la cuarta voy a hacer 2 varetas juntas, o sea, las 2 pinchadas en el mismo lugar. Hago una y la cierro, hago otra pinchada en el mismo lugar y la cierro. Aquí formo una especie de V.
Tenemos las 3 y esta. Ahora voy a empezar a hacer la flor. Levanto 2 cadenitas, tomo hebra y dentro de esta B, en esta vareta, la de este lado, voy a hacer 2 varetas. Hago una, la cierro, hago otra, la paso por dentro de la B y la cierro. El primer pétalo. Voy a levantar 2 cadenitas y vuelvo a la base de la B, aquí, en esta especie de ojal que se me forma, y voy a hacer un punto raso, un punto corrido, un punto enano, así lo llaman, de varias formas. Para las principiantes es, paso la aguja, tomo la hebra y la vuelvo a pasar por el arito. Es como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero directamente se cierra. Lo voy a volver a repetir. Levanto 2 cadenitas, hago 2 varetas, siempre en el mismo ojal, siempre dentro de esa especie de B. 2 varetas, vuelvo a hacer 2 cadenitas, me voy a la base y hago un punto bajo, un punto raso. Tomo hebra, la paso y la paso, o sea, lo paso por el arito que tengo en la aguja, ahí, queda bien apretadito. Y una vez más vuelvo a hacer otro pétalo. Levanto 2 cadenitas, hago mis 2 varetas, 1 y 2, vuelvo a hacer 2 cadenitas y nuevamente un punto raso, siempre pinchado aquí. Quedan un poco apretaditos, pero queda fantástico. Ahí hago mi último punto raso desde este lado. Paso la hebra y paso por mi arito. Ahora lo que voy a hacer es girar y tomar de este lado, o sea, que me voy del otro lado de la B, del otro lado del ojal, y voy a repetir estos mismos pétalos, pero de este lado y solamente 2. Vamos girando la lana y vamos a pasar por dentro de este ojal, así, ¿ven? Y vamos a hacer ahí los pétalos. Vuelvo a levantar 2 cadenitas y en este lado del ojal hago mis 2 varetas, 1 y 2. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y nuevamente cierro este pétalo con un punto raso. Paso por el ojal, paso mi hebra y paso por el arito. Ahí ya hice mi punto raso. Va de nuevo, último pétalo. 2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenitas. Mi punto raso, siempre dentro del ojal. Ese es el centro de la flor. Hago el punto raso y hago una cadenita. Acomodo mi tejido, que quedó bastante pobrecito abollado, ahí. Miren qué belleza. Esta es la flor en relieve que vamos a hacer. Acá con esta cadenita me voy a saltar. Nosotros hicimos ese ojal en la cuarta vareta. En la quinta, ahí ya hago una vareta más. Ahí. En la quinta, o sea, bien al ladito, hago una vareta. Y luego hago 5 varetas más que van a ser el espacio que vamos a necesitar entre flor y flor. Hice una y hago 5 más, una al lado de la otra, siempre sobre cada vareta de base. Ahí van 3, ahora hago 4, 5 en total, tienen que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 y una más, 6. O sea que entre flor y flor nos van a separar 6 varetas. Miren qué bonita. Una vez más, aquí en la séptima vareta voy a hacer 2 varetas. Cierro una, hago otra, la pincho en el mismo lugar y cierro la otra. ¿Quieren que les haga? Y hago una flor más. 2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenitas y punto raso.
2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenitas y punto raso. Y así vamos haciendo los 5 pétalos. Es un punto realmente precioso. No solamente para una manta, para bordes de remeras, para tapaditos de nenas, para el borde de una cortinita. Es un punto precioso. Se me escapa el punto raso. Ahí está. ¿Ven? Acá tenemos los 3. Ahora giro, levanto las 2 cadenitas y ahora sí introduzco en el ojal y hago las 2 varetas. 1, 2, 2 cadenitas, punto raso o punto enano, punto bajo, bajísimo, lo llaman de varias maneras. 2 cadenitas y hago mi último pétalo. 2 varetas, 2 cadenitas y punto raso. Ahí. Por último, una cadenita al aire, acomodo mi tejido y termino con 6 varetas. Al lado, bien pegadito de lo que sería la flor, hago 6 varetas. Así va a ser toda esta hilera. Yo aquí voy a terminar todo con varetas hasta el final porque es una muestra y no me da espacio para hacer una más. Pero en la manta hacen toda la hilera. Ahí. Esperen que acomodo las florcitas para mostrarles. Miren qué cosa más hermosa. Y quedan en relieve. Y la última hilera de este punto, que se conforma por 3 hileras, es desde arriba de la vareta, donde terminó la vareta anterior, vamos a levantar nuevamente con verde. Esta es mi elección, cada una va a elegir su color. Y vamos a volver a hacer esa hilera inicial que hicimos con varetas. Entonces va a enmarcar lo que sería la flor y la hace resaltar. Hacemos las 3 de orillo y donde está la flor que hicimos la cadenita, ahí vamos a pinchar para hacer la cuarta vareta, que es el espacio que ocupaban las 2 que hicimos del ojal, ¿no? Siempre tenemos que contar y fijarnos de tener la misma cantidad de puntos, porque es muy fácil que se pierdan los puntos por ahí, nos confundimos y a veces tomamos uno de menos o hay veces de más, entonces se nos deforma el tejido. Bueno, así toda la hilera, contamos los 6 del medio, donde está la flor que hicimos la cadenita, ahí tomamos y hacemos la vareta que le corresponde, y luego nuevamente los 6 de base que separan entre flor y flor. Así terminamos toda esta hilera y yo termino con esta muestra. Ustedes si quieren hacen muestra y si no directamente van haciendo el tejido sobre la manta. Miren, les dije que era alucinante. Miren qué preciosura. Hermoso, hermoso este punto. ¿Ven? De atrás, cómo se ve. Y el frente. Divino. Bueno, espero que les guste, tanto como a mí. Esta es la muestra. Voy a hacer un tramo más de muestra y guardaré esta tira y luego haré otras y voy a aprovechar para acompañar esta manta con un almohadón. Miren qué belleza. Bueno, les dejo un beso enorme y espero que se entusiasmen. Y nos vemos para los próximos puntos. Besos, besos, besos.